taller de cómo afrontar la integración de niños con TDAH. Con nosotros la ponente es Alicia Villa, que le agradecemos que esté con nosotros en este día. Y en principio las preguntas las haremos al final, ¿no? Para que sea más llevadera la reunión. Y nada, este taller está enmarcado dentro del proyecto Ponte en mi lugar, financiado por Caja Canaria, ¿no? Y organizado por Ayuacam. Y nada, en principio nada más, cuando quieras, Alicia. Muchas gracias, Néstor. Bueno, pues presentarme, como bien ha dicho Néstor, pues soy psicóloga. Voy a intentar darnos algunas herramientas. He puesto aquí, me gusta hacer las cosas con un poco de humor. Vamos a hacer un taller, vamos a dar alguna herramienta, vamos a conocer un poquito pues el TDAH, que a día de hoy pues es algo tan común, pero a veces también existen algunas ideas un poco equivocadas. Vamos a ver un poquito a profundizar, ¿vale? Bueno, ante todo, pues vamos a hablar un poquito de qué es, cómo ayudar en clase y en casa, algunas rutinas, organización que nos viene bien para acompañar a estos niños, algunas instrucciones, cómo mejorar el rendimiento académico, algunas estrategias y algunas recomendaciones a nivel general, ¿vale? Bueno, ¿qué es? Pues el TDAH es un trastorno de déficit de atención, es bastante común hoy en día y a veces se puede caer en la sobrediagnosticación, ¿vale? Pero es verdad que es algo que siempre ha existido en las aulas y no siempre bien atendido, ¿vale? Entonces esto a la larga suele desembocar en fracaso escolar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunas características que podemos detectar que puede tener TDAH. La inatención suele ser la más común, suelen ser niños más despistados, olvidadizos, se distraen fácilmente, les cuesta mantener la atención, muchas veces pues no te pueden estar escuchando todos los estímulos las conversaciones. También la hiperactividad se da mucho. Son niños que en clase suelen ser bastante movidos, les cuesta estar sentados todo el rato en clase. Ya de por sí es verdad que los niños, pues para los niños no es tan fácil estar sentados todo el rato, pero es verdad que ya a ciertas edades, cuando los niños crecen, pues estos niños suelen tener esas características que ya sobresaltan un poquito más. Y también suelen ser niños más impulsivos, con ese carácter más impulsivo. Vale, vamos a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? Que me estoy viendo todo el rato y me quita partes de la pantalla. Voy a quitarme esto. Vale. Bueno, estos síntomas hacen que se vea afectado el rendimiento académico, que suele ser la alarma, ¿no?, que nos salta a los padres. Bueno, que os salta, yo no soy madre todavía, pero que es el motivo al final por el cual requiere esa atención, ¿no? La mayoría de los TDAH suelen ser por inatención, más que por hiperactividad. Y lo que pasa es que pasan más desapercibidos y al final estos son los niños que no se detectan, que tienen un TDAH y entonces a la larga suele conducir para los padres digamos, al no saber que esos niños tienen el TDAH, pues no está diagnosticado y entonces no saben cómo tratar, no saben cómo enfrentarse a esa situación. Digamos que lo achacan a otras cosas, el niño no se entera, o es que no quiere, o es que no sabe, no. Entonces, pues creo que ahora se tiene que hacer más hincapié, ¿no?, en esta detección cuando existe esa inatención, ¿vale? Porque cuando son hiperactivos resaltan enseguida y se detecta muy fácilmente. Vale, el origen. Bueno, ya he explicado un poquito
pero es una alteración de los circuitos cerebrales. Se inhiben los impulsos y para que controlan su cerebro, digamos que les cuesta, inhiben esos impulsos y entonces las distracciones son las que les cuesta luego planificar, tienen alterada la memoria de trabajo, digamos que necesitan constantemente un refuerzo, ¿no? Una recompensa inmediata, ¿vale? Esto ahora lo veremos más adelante. Vale, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, ante todo, que cada niño tiene unas necesidades y cualidades específicas. Motivarle a conseguir sus metas es la tarea esencial, ¿vale? Porque con estas características y con la frustración que lleva muchas veces de los padres, de los alumnos, o sea, de los padres y de los profesores, esto también lleva a una desmotivación por parte del niño. Entonces, ¿cómo adaptarlo a él para conseguir motivarle, hacerlo de la manera que él necesita? No, digamos, reforzarle negativamente recordando constantemente lo que no hace, cómo se altera, cómo se distrae, cómo le cuesta, ¿no? Que eso tantas veces, y al final en el niño estamos creando una autoestima bastante débil, ¿vale? Esto hay que trabajarlo, ahora lo veremos también. Vale, en cuanto a cómo sentarle en clase, el niño tiene que estar situado de una manera que tenga las menores distracciones posibles. Este tipo de perfil debemos, una vez que lo detectamos, ¿no? Porque también es tarea del profesor, o si el padre o madre es consciente de ello, pues hablar con él y ponerle siempre en primera o segunda fila, que esté en el mismo campo visual que el profesor. No al final incitarle sentando en última fila con compañeros con los que tengan mucha afinidad. Esto provoca que falla mucha más distracción y al final pues estamos fomentando más este problema. Vale. En cuanto a rutinas, es clave, creo que para el TDAH la clave son las rutinas. Rutinas y una serie de, bueno, es que a lo mejor la palabra disciplina, porque a veces se puede malinterpretar, pero sí, una serie de rutinas, ¿vale? Que exista un horario, tareas, aunque sean pocas, pero muy constantes, todos los días. Que el niño aprenda esas tareas diarias que sí o sí se tienen que hacer. Esto también se lleva a clase. El niño, obviamente, si en clase a veces no se da una tarea muy definida, pues esto lleva a que no lo entienda, a lo mejor no pregunte, dependiendo también la timidez o no, los recursos que el niño tenga para preguntar. Siempre hay que incitarle a preguntar, ¿vale? Pero a veces, pues si el niño es tímido, pues a lo mejor no pregunta y si las tareas no están claramente definidas, pues no lo va a entender. Entonces, importante, tanto en clase como en casa, definir bien la tarea, qué es lo que queremos de él, ¿no? ¿Qué se espera de la tarea que le hemos propuesto? Definirla bien y además preguntarle por ella, ¿no? Para asegurarnos de qué es lo que ha entendido de lo que le hemos dicho, para que así veamos si lo ha entendido o no, porque muchas veces al final creemos que nos ha entendido, entonces existe hay un déficit de comunicación y al final todo se hace bola. Vale. Vale. Seguimos con las rutinas. Importante en clase siempre separar cuando se empieza, cuando se acaba la clase. Esto también se puede aplicar a casa. Cuando vamos a empezar imagínate, con los deberes, con él, nos ponemos con él, cuándo empezamos, cuándo se termina, tareas del hogar, también es importante ir dándole tareas del hogar, pequeñas tareas, ¿no? Que él tenga cierta autonomía en cosas que él ya puede hacer, ¿no? No hacerlas por él. Esto
puede formar parte de las tareas mínimas que hemos dicho, ¿no? De rutina de cada día. Y sobre todo, cuando le estemos explicando algo, no interrumpir con otros temas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablándole, vamos a decirle en casa, por ejemplo, vamos a ponernos con los deberes, pues no hablarle de lo que vamos a hacer después o de qué plan podemos hacer este fin de semana, porque su cabeza va a estar maquinando a ver que ya se va a estar ilusionando con lo que le hemos dicho, se va a distraer y en clase igual, lo mismo. Vale. Instrucciones que podemos darle de una manera, digamos, más constructiva. También, como hemos dicho antes, el contacto visual es muy importante, ¿no? Que también hace que el niño esté más atento. Y como lo he dicho antes, que caemos en digamos, muchas veces cuando no nos entienden, cuando creemos que se lo hemos dicho y nos ha entendido y entonces nos responde, vemos que no nos ha entendido y entonces podemos perder la paciencia. Tenemos que cambiar un poco la forma en la que nos dirigimos, ¿no? Las instrucciones que le damos. Frases como, digamos que al final son las que nos desahogamos, ¿no? Que no pensamos, pero al final estamos reforzando que el niño pues se sienta más inseguro y que no aportan, ¿vale? Es verdad que al final pues se cae en eso, pero intentar cambiar eso y importa mucho el lenguaje que utilizamos, ¿vale? Por ejemplo, que he puesto aquí, para que, a ver, las diapositivas las he puesto bastante cargaditas por si luego, no sé si las colgaré o luego lo veremos, para que también os sirva, ¿vale? Más cargadas de contenido para que luego lo podáis leer, no estéis a lo mejor apuntando y, ¿vale? Lo he intentado hacer así. Cuando le decimos algo, anda que guarda esto, es que a ver si aprendes, a ver si te enteras. No, de una manera que más positiva, digamos, más constructiva. ¿Vale? Y en cuanto a las tareas, es importante dividirlas. Empezar con tareas más pequeñitas, que él vea que va cumpliéndolas, no una tarea en la que pueda cansarse, aburrirse. También hacerlo de una manera más divertida, más entretenida, que no sea solo, por ejemplo, en clase hablar y hablar y hablar, ¿no? Sino con pues un vídeo, contenido audiovisual, ¿no? Que estimule. Vale, como he dicho, vídeos, contenido audiovisual. Es muy importante a la hora de estudiar en casa o en clase. Pequeños resúmenes, una vez que lo lean, subrayen, todo visual, esquemas, resúmenes, todo esto hace que vuelvan a retener esa información, ¿no? Y al final no es lo mismo escribir por ordenador, que ahora está todo muy, digamos, el niño más pequeño a lo mejor no se da tanto, ¿no? Pero está todo muy informatizado y al final no es lo mismo retener información escribiendo con el ordenador, ¿no? El cerebro retiene mucho más con la mano, eso, o sea, escribiendo, ¿no? Manualmente, como se ha hecho siempre, y eso está demostrado, que el cerebro retiene más. Importante hacer pausas, no se puede tener a un niño tanto tiempo manteniendo la atención, hay que hacer descansitos cortos, pero varios. No se puede tener una hora entera, no podemos pretender que una hora entera no se estén escuchando. Vale. Vale. ¿Cómo mejorar la concentración? Esto es muy importante, ya que al final en este déficit de atención, ¿no? Lo que prima es esa incapacidad muchas veces de mantener la concentración. Es muy importante que reforcemos positivamente al niño, ¿vale? Cuando el niño haya hecho algo bien, tantas veces es muy fácil decírselo cuando lo ha hecho mal, ¿no? Pero es mucho más importante
reforzarle cuando lo ha hecho bien, ¿vale? Que sepa que tiene premio, ¿vale? La verdad es que es muy importante aquí el tema de los premios. Y si ha hecho algo mal, si por ejemplo en clase, ¿vale? Hay un niño que lo ha hecho bien, pues que vea que ese niño también tiene premio, ¿no? O sea, al final, no los castigos tan punitivos, ¿no? Y si se le da un castigo, porque puede darse, que sepa muy bien, explicarle muy bien por qué se le está castigando. Que él entienda por qué se le está castigando. ¿Vale? Porque muchas veces se cae, o casi siempre, o por lo menos toda la vida ha sido así, en el porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque soy tu madre. ¿Vale? Y lo vemos tan normal, porque estamos acostumbrados a... Lo hemos escuchado, nos lo han dicho, a mí la primera, y lo vemos tan normal, pero realmente pues te quedas como, vale, pues muy bien, porque eres mi padre. Pero no lo entiendes. Y eso da mucha impotencia, ¿vale? Al niño. Y no tiene claro, entonces no hay una coherencia en el castigo. No, si no lo entiende, ¿de qué nos sirve? Porque el castigo es para que entienda que eso no se hace así, ¿no? Que no nos ha parecido bien, que no es correcto lo que ha hecho. Entonces, ¿cómo pretendemos que aprenda si no sabe por qué lo ha hecho mal, ¿no? Eso es muy importante. Vale, estos niños pierden la noción del tiempo fácilmente. Entonces, es muy importante el tema de la gestión del tiempo. La planificación suele ser una característica básica. No saber planificarse. Entonces, que el niño aprenda desde pequeño a planificarse, a ver cuánto tardo en hacer esto, cuánto puedo tardar yo en hacer esto, he mejorado o no, tengo que mejorar, a ver si lo hago en menos tiempo, pero bueno, que sea consciente del tiempo que llevo, ¿vale? Porque se les va y al final pierde la noción del tiempo, no aprovechan y se les va en nada, en haber hecho nada, a lo mejor. ¿Vale? Esto al final crea también una frustración personal a ellos mismos, sobre todo conforme pasan los años, ¿vale? Y se dan cuenta de que no saben gestionar, si no han aprendido, no han aprendido. Y conforme se complican los cursos, ¿no? Es más difícil adquirir esos hábitos. No es imposible, pero no sé si se me está viendo. Vale. Vale, continúo. Bueno, seguimos con la concentración. Bueno, en clase es bueno que se les dé tareas, ¿no? También se puede aplicar a casa, se podría aplicar a casa. Darle cierta tarea aprovechando su necesidad, ¿no? Como necesitan esas pausas, ¿no? Esos descansos, aprovechar y delegarle alguna tarea en clase, por ejemplo, mira, pues ve tú y lleva esto, o en casa, mira, puedes encargarte tú. Entonces, al final, se le da una responsabilidad, que es algo muy bueno, y ellos ven que son capaces de eso y que se les confía tareas, y aparte, pues sirve como descanso, ¿vale? También para que su mente descanse. Vale. El rendimiento académico. Como he dicho, importante la planificación. Entonces, es clave, muy clave, el uso de la agenda. El uso de la agenda para ir apuntando lista de tareas, priorización de qué tareas, un calendario, ¿no? Tal día, pues esto. Vamos a hacer esta tarde, ¿no? Pequeños objetivos. Esta tarde vamos a hacer esto, tal día tenemos el examen, así que vamos a ir planificándonos. Pues tal día te estudias tal tema, ir dosificando, ¿vale? Siendo objetivos realistas, claro. No vamos a saturar ni vamos a poner objetivos que no vamos a cumplir, porque de poco sirven y entonces lo que conseguimos es también que al final te agobies más. Entonces,
Vale. Si somos conscientes de que son niños que les cuesta más mantener la atención y la concentración, es bueno y aconsejable darles más tiempo para finalizar esas tareas y sobre todo que haya una supervisión del comportamiento. Cuando exista trabajos en grupo, tareas de casa, que haya una supervisión también para que el niño vea que lo está haciendo bien o no y además asegurarte de que lo ha entendido. ¿Vale? Vale, como he dicho, lo de los resúmenes, la lectura, vale, no me quiero repetir. En cuanto a ver, en este tipo de trastornos, no me gusta llamarle trastornos, la verdad, pero bueno, así es como está al final. Todo esto son formas que tenemos los psicólogos, ¿no? Al final, como en la medicina, ¿no? De saber clasificar a nosotros nos sirve para poder ayudar a esa situación, esa población, esa persona en concreto que cumple esas características, ¿no? Pero las etiquetas no nos gustan. Hemos dicho que el profesor, y si no lo he dicho, lo digo ahora, el profesor y los padres es clave que estén, digamos, en contacto, en comunicación, que exista una comunicación en la que ambos se vayan actualizando del niño, ¿no? Que vayan compartiendo información sobre cómo está en clase, cómo está en casa y entonces pueda darse, digamos, un tratamiento, una comunión entre ambos, ¿vale? Para favorecerle a él, básicamente. Y bueno, aparte se le puede dar un refuerzo ya a nivel atención temprana, con psicólogo, dependiendo de las necesidades de cada niño. Por supuesto, eso es individual. En cuanto a clase, lo mejor, y se ha visto, es estructurar los exámenes y los controles. ¿Por qué? Porque cuando son los exámenes, dependiendo del grado, ¿no? De la edad que tengan los niños, pero muchas veces suelen ser niños que no se les da bien hacer exámenes porque se distraen, les cuesta concentrarse. Y entonces, si por ejemplo ponemos el examen estructurado de manera que se dividan las preguntas en varios folios, se le dé primero una cara, luego otra, digamos que puedan focalizar en su atención en ese momento en esa pregunta en concreto o ese par de preguntas y no estén mirando a ver, uy, esta no me la sé, esta sí, esta no, se pierdan, se distraigan, pierden el tiempo, no se concentran y al final pues pasa que no demuestran, digamos, los conocimientos que saben. Entonces, ser simple, claro, conciso, eso en clase, ¿vale? Y como hemos dicho, al final todo se puede aplicar a casa también. Vale. En cuanto a los exámenes, por ejemplo, no sé si hay aquí más padres, profesores, la verdad es que me gustaría saberlo por enfocarme más a una cosa a otra porque estoy aquí dando por hecho a lo mejor. Bueno, si no, puedes escribirlo por el chat y ahora lo leo. ¿Vale? Se cae mucho a veces, sobre todo cuando es más... A ver, ¿han escrito algo? Maestra, vale. Vale, entonces no estoy cayendo en saco roto. Digo, a ver si hay muchos padres o puedo... Vale, muy bien. Vale, pues entonces sería muy bueno que
que a los niños en los exámenes se le dividiera el examen en varias partes, que a ese niño se le entregue una parte del examen, se le dé un tiempo para resolverlo, un tiempo, digamos, razonable. A ver, ¿alguien más ha escrito? Maestra, vale. Vale. Un tiempo razonable, teniendo en cuenta que hemos dicho que necesitan más tiempo para concentrarse en la tarea que otros niños. Entonces, darle el examen en varios folios y darle un tiempo determinado para cada cara para que el niño se concentre únicamente en eso, ¿vale? Para que no se distraiga. Y además se cae mucho en la cuenta de poner varios exámenes el mismo día. Esto se da mucho en el instituto o en la universidad. Que bueno, estamos centrándonos a lo mejor hablando de niños, pero que también hay adultos y que a lo mejor por no haber sido tratados, ¿no? A lo mejor lo sufren más por no tener esas capacidades que se han ido desarrollando de planificación, ¿vale? Entonces, a ver. Vale. Y bueno, ya para ir terminando con lo del rendimiento académico, es que es súper importante el refuerzo positivo. Ya estoy hablando como si son niños más pequeños, ya la universidad evidentemente no, el instituto no, pero es clave ir reforzándole positivamente, que no se desanimen, no se atranquen con la pregunta, no penalizar, porque a veces hay profesores que en cualquier examen, por una falta de ortografía, a lo mejor suspenden por algún trabajo, teniendo en cuenta estas dificultades, a lo mejor no hacerlo en todos los exámenes, a lo mejor en el de lengua, pues sí, porque es verdad que la propia asignatura pues, lo requiere, pero no en todas ese nivel de exigencia. Y bueno, estrategias para mejorar el comportamiento. Vale. Es verdad que si son, por ejemplo, en el caso de con hiperactividad, pues son niños que suelen interrumpir bastante, que digamos no pasan desapercibidos precisamente. No caer tampoco en la dinámica o en clase, de no paso ni una, de constantemente corrigiendo, teniendo al final esa impaciencia, sino solo corrigiendo cuando lo de verdad lo requiere, ¿no? Para también seguir una coherencia. Como hemos dicho, muy importante lo de elogiar reforzar positivamente cuando el niño lo ha hecho bien, ¿vale? Porque aquí vamos por premio, aquí el refuerzo positivo es muy efectivo. Sí, bueno, los premios, esto ya lo he dicho. Los castigos, como he mencionado anteriormente, tienen que ser explicados, que el niño sepa bien por qué se le castiga, qué es lo que ha hecho mal, exponerlo, que el niño también animarle a que exprese sus sentimientos. Muy importante que se fomente la comunicación, la expresión emocional, ¿no? la autorregulación, porque también el tema de las emociones, que no lo he mencionado todavía, estos niños les cuesta expresarse emocionalmente, gestionarse, digamos, ¿no? Entonces, importante el diálogo, la comunicación asertiva, tanto profesores como padres, ¿vale? Fomentar la comunicación y exponer. Al final, no podemos pretender que ellos se gestionen si nosotros no nos gestionamos también, ¿no? Entonces, también aprender a gestionarse a uno mismo, a regularse,
a ver qué estamos sintiendo, por qué nos sentimos así. Pues mira, me ha pasado esto, me siento así, ¿cómo te sientes tú? Favorecer la comunicación y la expresión emocional, ¿vale? Evitar los malos modos, los gritos, una comunicación asertiva. Vale, y esto al final también fomenta el vínculo de padre-hijo o profesor-alumno y también que sea consciente de sus propios síntomas, ¿no? Capacidades o dificultades o dependiendo de cada caso. A modo de recomendaciones generales, como he dicho, es clave que padres y maestros trabajen conjuntamente, que haya una comunicación, la agenda, los exámenes, la planificación, el comportamiento en casa y en clase, ¿vale? El uso de la agenda, la comunicación y sobre todo, como he dicho antes, no fijarse tanto en los fallos, no reforzarle solo lo malo, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, siempre, o sea, es muy fácil saber la teoría, ¿no? Pero al final en la práctica es muy difícil, pero ser paciente con ello y ayer pasó esto, ¿vale? Pero hoy es otro día y hoy empezamos de cero. Eso también es clave para ellos porque cuando hay tanto refuerzo negativo, cuando hay tanta saturación, ¿no? Para el niño de no hago bien, es que no hago bien nada, no, por todo lo hago mal, me están diciendo todo el rato, me están llamando la atención, ¿no? Y al final eso va creando en el niño, pues va mermando esa autoestima, esa seguridad y pues no nos sirve de nada, sino que nos dificulta pues que el niño confíe, que quiera, que ponga de su parte, que planifique, que colabore con nosotros. Al final lo que creemos, lo que conseguimos con estas directrices y cumpliéndolas es que el niño pues, también tenga esa relación con nosotros, que confíe y que esté en un entorno seguro, ¿no? En el que él pues, se sienta querido ante todo, incondicionalmente, no por sus logros, no porque se concentre más, porque consiga esto, porque no lo consiga, sino que el niño es válido, haga lo que haga, ¿vale? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si he sido demasiado breve, he ido demasiado rápida, pero se abre ronda de preguntas, podemos volver a algún tema, lo que queráis. Vale. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta puede activar el audio o escribirla por el chat. El chat. Sí. Si no pueden iniciar el chat, avísenme, porque a lo mejor... Ah, aquí está. Vale. Sí, ya hay una pregunta. Ah, no, a ver. Creo que ustedes mismos pueden activar el audio, si no, se los puedo activar yo. Si no les Sí, deja... vale, es que no veo dónde está la pregunta, quién la hace ni nada. No, porque tiene que solicitar para activar el audio. A Ah, ver si... Claro, no sé si puede... vale, si no, pues que lo escriba por el grupo Sí, y sí que le también. activamos el audio o que lo escriba por el grupo o lo que quiera. Sí.
Bueno, a lo mejor nadie tiene ninguna pregunta. Puede Puede ser. ser, puede ser también. Bueno, no sé si eso es bueno o malo. Sí. Mira, cambiar esto. Bueno, yo mientras voy comentando que en principio estamos grabando el taller y luego lo enviaremos a través de correo electrónico y lo publicaremos en la web de Avivacam. Para los que quieran volver a verlo o no hayan podido verlo, pues lo publicaremos en vídeo en YouTube. Entonces, en principio, voy a dejar el enlace para... Muchas gracias, Mercedes. En este enlace es donde se publican los talleres que ya están grabados. Por si, por si alguien quiere volver a verlo, algunos días lo publicaremos. Y Muchas gracias, Javier. Espero que os haya servido, la verdad. Se colgará, imagino, bueno, ya lo han dicho, así que espero que os sirva de material para recurrir a él cuando queráis. Y bueno, vamos a esperar un poco más a ver si hay sí, alguna pregunta o... sí, vale. De recriminar, creo que por cansancio de repetir. Cristina, te acabo de leer. Es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que muchos niños no se detectan. No se detectan porque a lo mejor, sobre todo suele ser, no sé si es el caso de tu hijo, que no tienen hiperactividad y entonces solamente la inatención, que suele ser la más común, y no se detecta. Entonces pensamos, es que el niño no espabila, es que no entiende, es que no, este tipo de creencias, ¿no? Y bueno, no te sientas mal porque no lo sabía, pero oye, pues ha sido ya diagnosticado y cada día pues hay más conciencia de que existe esta dificultad y es muy común y ha pasado desde siempre. Y pues nunca es tarde para tener esas herramientas, cambiar el chip y empezar de cero, como he dicho, ¿no? Al final, el día de hoy, de cero, no recordar y es que no sabes o es que nunca haces, nunca has hecho, esto no lo has conseguido o no tal, sino reforzar positivamente, porque es que lo necesita. Es que alguna técnica en un momento dado, además de las pautas dadas. Claro, se ve muy afectado el autoestima al final porque ven que no entienden por qué no lo consiguen, por qué no son capaces de mantener la atención y pues esto al final se va, digamos, aumentando, ¿no? Se va haciendo una bola que si no es detectada, pues no se puede intervenir, ¿no? Pero nunca es tarde. Y pues mira, me alegro de que haya sido detectado y ya te digo, no te sientas mal por haber actuado de la manera, había actuado de la manera que supiste en ese momento, lo mejor que supiste. Así que se puede cambiar y se puede empezar de cero y se puede mejorar siempre. Padres e hijos. Y alguna técnica. A ver. Espérate, es que lo han puesto por ahí antes algo de alguna técnica. Mm,
alguna técnica para centrar el momento dado, ¿no? Bueno, si puede ser un poco más conciso para ese momento, por ejemplo, me ayudaría a mí a poner el ejemplo también, porque es como algo muy general, aparte de lo que ya he mencionado. Si puedes, ¿eh? Si se te ocurre algún ejemplo, el que te suele pasar, por ejemplo, ¿no? Que te ha venido a la mente y te gustaría cambiar. No sé si Elena sigue o está pensando. En caso de una hiperactividad donde altera el ritmo del resto. Vale, ¿te refieres a en clase, por ejemplo? ¿O en casa? Bueno, supongo que en clase, ¿no? En clase, vale. Si es un niño o niña con hiperactividad donde altera el ritmo del resto, vale. Si aparte de las ya mencionadas, de que esté en un sitio de las primeras filas, que esté en el mismo campo visual, ¿no? Que exista ese contacto visual, que esté separado de sus compañeros más afines o también esos alumnos más disruptores también en el aula, que eso fomenta y alimenta más su distracción. Aparte de todo eso ya mencionado, yo lo que se ha visto y lo que he visto también en clase es que también es bueno preguntarle, intervenir, o sea, hacerle intervenir, ¿no? Digamos que a lo mejor, no sé si es el clásico niño que también pregunta o que, pero suelen ser niños que a lo mejor simplemente se distraigan con los demás o hagan alguna gracia o es que depende como es dependiendo de cada niño, pero haciéndole intervenir, que participe. ¿Y tú qué piensas de esto? Mira, pues ahora lo que diga fulanito, vamos a pasar por aquí, digamos como que le haga mantener la atención y al final y utilizarlo como una instrucción para mantener a toda la clase atendiendo, por ejemplo. Como he dicho también, darle tareas, ¿no? De vez en cuando, que para al final que descanse, ¿no? Que su atención no esté todo el rato en la misma tarea, intentando prestar atención a la clase. Me alegro, Estrella, mucho. Actividad, aparte de discapacidad. Claro, es que dependiendo de cada caso, ¿no? Hay desde niños más, digamos, con un comportamiento más estándar, ¿no? Que no pasen, que no resaltan tanto en clase hasta muy disruptores en el aula, ¿no? Que pueden llegar a ser, pues, que entorpezcan mucho el curso de la clase. Entonces, pienso que es clave tenerlo situado, la ubicación de la clase, que estén todos colocados de una manera que no, sobre todo los que son más disruptores en el aula o que puedan tener esa hiperactividad más cerca del profesor, separados también entre ellos, que no se retroalimenten, ¿no? Y haciéndoles partícipe de la clase, que colaboren, digamos, como, es una manera de al final obligarles, ¿no? A que presten atención y a que colaboren, se metan en la clase, se sumerjan en el... y no molesten, o sea, no moleste al profesor, en este caso, de que su clase, ¿no? Que no interrumpa. No sé si ha servido de algo lo que te he dicho.
escribir las tareas diarias. Tan mayor. ¿Te refieres a un adolescente a lo mejor? ¿O más mayor? 17. Escribir las tareas te refieres, por ejemplo, a la agenda, ¿no? Que sigan teniendo la agenda o a qué concretamente. Si lo puedes especificar, a mí también me ayuda un poco. Tareas del hogar. Ah, vale. Vale, bueno, más que escribir, que también se puede hacer, por ejemplo, se usa mucho en el frigorífico, tener dividido con un calendario qué día, por ejemplo, si son varios niños, tal día le toca recoger, hacer la cama, recoger el salón, poner la mesa a tal, a este o al otro, ¿no? Como digamos una división, organización y un calendario que sabe perfectamente que el niño ya sabe su tarea y no hay duda. Y ya no solo escribirlo, palpable, visual, sino que además se le explique previamente. Ya no solo con las tareas, sino, o sea, por ejemplo, con lo que he dicho del calendario, sino con cualquier tarea del hogar, del colegio, ¿no? Si hacemos los deberes con ellos o sino que explicarle bien lo que queremos de ellos, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer concretamente, ¿vale? Como si la tarea es un poco ambigua, esto dificulta que ellos sepan muy bien por dónde van los tiros, qué tienen que hacer concretamente o los pasos a seguir. Entonces, es importante dirigirle, ayudarle un poco a dirigirlo. Y a ver, ¿qué más? Tareas del hogar, sí. La verdad es que yo pienso que es súper bueno para los niños un calendario, que vean qué día le toca a cada uno, qué es lo que tienen que hacer todos los días, ¿no? Eso puede ser de todos los días o a lo mejor haya distinción de unos días y otros y diversidad de tareas, pero que aprendan a tener, eso fomenta que tengan una autonomía y además, pues, planificarse, cumplir objetivos y digamos que eso va fomentando también que ellos aprendan a organizarse, ¿vale? Que es lo que también suele pasar, que no suelen ser personas más desorganizadas, ¿vale? Y alguna cosita. ¿Alguna pregunta más? Pues sí, en principio, si nadie tiene ninguna pregunta más, pues no podemos darlo por terminado en principio. Vale, Sí, vale, pues pues a ver. si seguís por ahí, algunos escuchando, muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Espero de verdad, de corazón, haber aportado algo que os sirva, que os aporte y mucho ánimo. Que usemos las herramientas que tenemos y que sirvan, ¿vale? Paciencia y nada. Muchas gracias. Sí, igualmente. Y Saludos, ¿vale? sí, en principio, pues nada, damos por terminar el taller. Gracias a todos por participar. Y nada, como ya les dije, lo colgaremos en la página web de IVACAM y lo enviaremos por correo también a los que se hayan registrado. Y bueno, la próxima semana tenemos otro taller que está ya colgado en la página web para que estén interesados. Y nada, nos esperamos en otra ocasión. Muchas gracias, Alicia, Muchísimas gracias a vosotros. y gracias a todos.